Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy os voy a presentar lo que es la equipación y lo que ha costado, podría costar, o diferentes formas de pagar este tipo de equipación para lo que viene siendo este nano acuario o nano proyecto de unos 30 litros que realmente, como veis, tiene unas pequeñas marcas. Eso es porque ya lo he llenado, sobre todo para hacer una prueba de que aguantaba bien la estantería, ahora os contaré. Con el filtro y todo pues se me quedarán unos 28 litros reales. También quería hacer este proyecto, por un lado, para renovar materiales que tenía, y también sabéis que el que sigue el canal habitualmente, yo soy partidario de que cada acuario un mueble personalizado. Y en este caso voy a dejar una fotografía. He utilizado un mueble de Leroy Merlin, por eso quería comprobar que aguantaba, para que veáis que además es una forma de ejemplo ilustrativa e informativa de cómo podemos crear nuestro primer acuario en un rinconcito de nuestra casa, como veis aquí, ambientarlo de la mejor forma y sobre todo tener un sitio donde disfrutar en nuestros proyectos de acuariofilia. La verdad es que yo soy el primero que me ha sorprendido muchísimo lo que puede llegar a costar un proyecto nano acuario de estos. Como decía un profesor mío de la universidad, entre el blanco y el negro hay 254 tonalidades de grises. Y esto es prácticamente casi lo más caro, aunque como siempre, y el que siga el canal, porque estos tipos de vídeos informativos de tema de gastos me parecen de lo más interesantes que podemos hacer para que la gente vea realmente lo que es este hobby, pero me parece caro. Lo que pasa que yo, es verdad que muchas cosas ya las tenía, y otras cosas, como os voy a contar ahora, sobre todo el razonamiento del vídeo, veréis que he conseguido reutilizar esos recursos que ya había gastado en su día para hacerlos disponibles o reinvertirlos en lo que va a ser este proyecto, para poder disfrutarlo aquí en el canal y sobre todo tenerlo con vosotros para compartir más experiencias. Bien, ¿cuánto puede costar este proyecto? Pues si tuviera que comprarlo a día de hoy, esta urna 70 pavos, ya os digo, medidas 30 x 30 x 33. Esa pantalla, una Nemolite 18 vatios. También es importante para mí estas pantallas, como hemos explicado alguna vez, porque son dimeables del 5 al 5%. Las puedo utilizar para proyectos de altos requerimientos y en este caso para proyectos de bajos requerimientos, que yo le calculo que de partida saldremos a un 25% de su potencial o rendimiento. Esa botella de CO2 que tengo ahí, el que sigue el canal también sabe que la hemos sacado muchas veces, la hemos mostrado. Si te compras un kit de esos te puede costar incluso fácilmente 100 euros. Yo la compré hace 4 años y ahora es cuando realmente creo que voy a empezar a amortizarla o sacarle partido, disfrutarla dentro de este proyecto, tal y como lo he planteado. Aunque también sabéis, el que sigue el canal, que hicimos un vídeo hablando de todo esto, que todo esto del tema del CO2 podemos abaratar bastante y no pagar la novatada como pagué yo en su día con este equipo de CO2. Filtración. Para un equipo de estos se puede utilizar perfectamente un filtro de mochila, ya sea un Tidal 35, un Aqua Clear 20, etcétera, etcétera. Yo no soy partidario de los filtros que traen los kits, que son filtros internos, del mismo modo que la iluminación que traen, que suele ser bastante escasa. También digo que no tengo nada en contra de ninguna marca comercial, no es la intención del canal meterme con nadie, sencillamente dar mi opinión en base a mi experiencia y a lo que luego, lo que viene siendo este hobby. Todos queremos algo más y el kit siempre te deja un poquito limitado. Tú ahora haces un proyecto como hace aquí de bajos requerimientos, porque también además voy a aprovechar cosas que me sobraron del 500 litros. Quizás a alguno le decepcione lo que vamos a montar aquí, ya digo que mi intención es reutilizar todo lo que tenía en casa. Pero es cierto que tú compras un kit y luego si quieres hacer algo un poquito más te va a faltar. Siempre hemos dicho que lo barato al final sale doble. En este caso tampoco hace falta esta equipación porque ya está planificada para los siguientes años, para hacer lo que a mí se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Y sobre todo en estos nano acuarios para mí son importantes porque nos permiten jugar mucho, modular mucho, hacer un hardscape siempre abaratando, y sobre todo en mi caso yo con estos proyectos saco mucha información. Y el que sigue el canal sabe que luego lo paso a los acuarios grandes y son acuarios de larga duración, pero toda esa información muchas veces la extraigo o la obtengo de estos pequeños proyectos. Entonces, como digo, que me voy un poquito de la idea, en la filtración yo voy a utilizar un JBL 402 que vale unos 80 pavos, y esas pipetas que he utilizado que tenía de 500 litros, que las quité hace unos meses, unos 25 euros. Luego, aparte, más gastos, pues tú a esto le pones autorrellenador, que le voy a poner autorrellenador, controlador de temperatura, sus ventiladores para el verano, su comedero automático, etcétera, etcétera, y es un proyecto que te vas a más de 400 pavos. Ahora, también os dejaré el detalle de lo que vale cada cosa, para que sea más informativo por si a alguien le interesa. Y ya os digo, yo lo que he comprado más o menos es una orientación. Habrá páginas que cueste más, páginas que cueste menos, como siempre y como todo en esta vida.
¿Qué es lo que yo hice? Pues cosas que tenía en casa. Vendí el proyecto de 20 litros que tenía antiguamente en el canal, con su mesa y todo, pues lo vendí por 75 euros. Vendí un móvil con el que empecé a grabar los primeros vídeos del canal, que llevaba un año guardado en el cajón que no utilizaba. Lo vendí por 65 euros. Vendí la Pristáltica Gebao Wi-Fi, que me costó 68 euros, la he vendido por 60, porque al final, como me hice con otra, el que siga el canal, pues todo esto lo sabe, porque para tener eso en el cajón sin utilizarlo, prefiero reutilizarlo en esto. Una urna de 10 litros que tenía. Vendí un micro que compré al principio para mejorar el sonido, pero que no me valió, por 5 pavos. He vendido también en Wallapop un mando de la PlayStation que no utilizaba, un juego que no utilizaba. Si sumo todo esto, he sido capaz de recolectar o de reutilizar 235 euros de dinero que tenía muerto directamente y no utilizado, que no utilizaba. De manera que de esta manera le doy una segunda vida en un proyecto nuevo, que es al final lo que yo disfruto. Y aún así, ese dinero, 235 euros, sumando lo que yo me he gastado en general de esto, urna, pantalla, anubias, autorrellenadores, etcétera, son unos 200 euros. O sea, aún me quedan 35 de bote para peces y cosas que me surjan para este proyecto. También digo esto porque no hace falta gastarte este dinero, porque ya digo, me ha parecido muchísimo dinero lo que cuesta realmente, pero entre 80 o 100 euros que cuesta un kit, sea del que sea, de la casa que sea y de todo gusto, y en lo que yo he gastado, como he dicho, hay muchos grises, muchas formas de llegar, y por ejemplo, tú te haces una urna medida aprovechando la estantería que tengas en casa, el mueble, lo que sea, una pantallita en condiciones y no hace falta CO2, por ejemplo, un filtro más normal, un filtro de mochila, como he dicho anteriormente, y entre 150 y 180 euros sí que puedes hacer una equipación bastante adecuada a cualquier tipo de proyecto, de manera que no te vas a quedar corto en la equipación, le vas a sacar rendimiento partido y vas a hacer que ese dinero que has gastado, has invertido en tus proyectos, sea realmente rentable en manera de disfrutar tu proyecto en casa, o que las plantas, por ejemplo, que tengas una iluminación adecuada, acorde al proyecto, y sobre todo se trata de eso, de no quedarnos cortos, porque al final lo barato sale caro siempre. También en este vídeo era para compartir todo esto. Sabéis que es un tipo de vídeos que tengo en la sección en el canal, que a mí me gusta compartir lo que cuestan las cosas, porque creo que es de lo más informativo que tenemos. Y también podéis dejar vuestros comentarios, porque esto es mi opinión evidentemente, pero si hay gente que se está iniciando en el hobby de estos vídeos, vuestros comentarios o opiniones son tan válidas y respetables como la mía en este canal, o por lo menos para mí lo son. Así que dicho esto, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado esta introducción. En el siguiente vídeo, dentro de 2, cuando tenga tiempo, pues os presentaré lo que es el paisajismo. Ya os digo que va a ser un poco castaña seguramente para alguno, pero ya os digo que es reutilizado. Pero sobre todo la idea de esto es pues, compartir las experiencias al fin y al cabo, no tiene más. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy, como digo. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestras sugerencias para la gente que lea estos comentarios. Y ya sabéis que si alguno no está suscrito no hay ninguna obligación, que le apetezca es más que bienvenido, porque aquí lo importante es aprender, disfrutar y, como el día de hoy, ver realmente lo que cuestan estos proyectos y sobre todo compartir estas experiencias para que os sirvan de idea o de ayuda en vuestros futuros proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!